Tengan todos buenos días, mis hermanos. Para mí es un motivo de gran gozo volver a compartir con ustedes. Quiero invitarles a orar. Dios Todopoderoso, nuestro Padre, gracias, tú eres bueno. Tú nos llamas, Señor, para que te adoremos, te alabemos, para que tu nombre sea bendecido por nosotros como pueblo, como iglesia, Señor. Y en medio de este tiempo, Señor, tú te glorificas en nuestra vida y nosotros ofrendamos, Señor, sacrificio de alabanza para tu gloria, para honra y alabanza de tu nombre. Y nos regocijamos, Señor, en poder entregarte nuestros corazones que te pertenecen, Señor Jesucristo. Te pido que nos guíes en esta hora, que tu palabra pueda ser expuesta con sabiduría, inteligencia, entendimiento, con humildad y sencillez, Señor. Pero que todo esto sea para tu gloria y honra y que esa palabra produzca la exhortación, la edificación y el consuelo, Señor, que tú has determinado hacer. Gracias, gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Isaías, capítulo 41, versículos 8 hasta el 14. Isaías, capítulo 41, versículos 8 al 14. Dice la palabra del Señor: Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí, y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarán a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel, es tu Redentor. El libro de Isaías es sin duda uno de estos libros maravillosos. No en vano se llama el quinto evangelio, o le han llamado el quinto evangelio. Es un libro profético. Isaías era un profeta del siglo VIII. Y el libro lo podremos dividir en varias secciones. Y curiosamente, esta sección podría empezar en el capítulo 39. La sección anterior cierra justo con la invasión de los asirios liderados por Senaquerib, que si usted recuerda es aquel evento cuando envía al Rabsaces e insultan al Dios de Israel, y el Señor de una manera milagrosa, de una manera gloriosa, salva a Israel. Ya en el 38 se relata la enfermedad de Ezequías, y en el capítulo 39, en el capítulo 39, a partir del versículo 1, narra la visita de una serie de enviados de Babilonia. El contexto histórico más o menos es el siguiente. El imperio asirio estaba golpeando muy fuerte a Judá, muy fuerte. Ya había capturado algunas ciudades de Judá, y el poderío de los asirios se empezaba a notar en aquel momento de la historia. Por esa razón Dios libra a Judá haciendo un milagro portentoso al dar muerte a un ejército
de más o menos 185,000 personas, es el dato que aparece en la Biblia, pero luego hay un relato de la enfermedad de Ezequías. Y qué oportuno aparece ese relato. Los asirios son prácticamente acabados allí y el rey recibe a los enviados de Babilonia. Pero ¿por qué es importante la recepción de los enviados de Babilonia? Pues bien, Babilonia sería el siguiente imperio en orden que seguiría a los asirios, pero todavía no iban a entrar en la historia, y sin embargo el Señor, a través de una serie de profecías, porque no es una sola, una serie de profecías, empieza a anunciar la invasión de los babilonios al pueblo de Israel. Ahora bien, en este momento de la historia, después que Judá había sido librado por Dios, no podríamos decir en ninguna manera que eran del todo felices, pero tampoco podíamos decir que vivían en una tristeza absurda, porque todavía no estaban siendo oprimidos por los babilonios. Eso sucedería más o menos en 70 y tantos años. Es decir, todavía faltaba un trayecto de tiempo bastante largo que tal vez algunos de los hombres que estaban ahí ni siquiera lo llegarían a ver. Y en ese contexto es que Dios empieza a mostrarse como el consolador de su pueblo. En un contexto en donde el pueblo ha sido librado, pero el pueblo está siendo advertido que va a ser nuevamente conquistado. Y cuando uno lee el libro de Isaías, sobre todo esta última sección, uno no entiende por qué parece que Dios castiga, disciplina a su pueblo, consuela, bendice, promete, nuevamente disciplina, nuevamente redime, nuevamente bendice, nuevamente consuela. ¿Se ha dado cuenta cuando lee los libros proféticos que ese parece ser el patrón común? Pues eso se debe a la inmutabilidad de Dios en cuanto a su santidad y a la inconstancia del hombre en cuanto a su pecado. Dios permanece fiel a sí mismo. ¿Cómo? En sus alturas, en su santidad, Dios ha prometido bendecir a los que anden conforme Él quiere que anden, pero castigar a los que violen su mandato. Y eso es lo que vemos en el libro. Y por eso es que a veces uno no entiende, porque estamos acostumbrados a leer desde nuestra perspectiva antropocéntrica, centrados en nosotros mismos. Y es por esa razón que este texto es tan maravilloso y tan glorioso, ¿verdad? Pero ya en particular, aquí encontramos un pueblo que, llamémosle, que está en una etapa de inseguridad religiosa. Estoy siendo políticamente correcto, ¿verdad? No era una etapa de inseguridad religiosa, era una etapa de idolatría. Así le llama la Biblia. Los hombres de Israel habían abrazado una especie de sincretismo religioso, es decir, tenían una mezcla extraña del Dios verdadero con los falsos dioses. Ya se estaban volviendo como sus vecinos del norte. Judá se estaba volviendo como sus vecinos del norte. Es más, aquí en este capítulo 41, en los primeros 7 versículos, el Señor está amonestando fuertemente al pueblo y les está diciendo que en vez de esforzarse por buscar al Señor, cada cual, versículo 6, ayudó a su vecino y hermano para construir un ídolo. No eran piadosos para buscar al Señor, sino que ayudaban a construir todas las figuras que estaban allí en la antigua Judá. Ayudaban a su vecino a ser impío. Y es que es más fácil hacer el mal, ¿verdad? Casi nunca hay un buen consejo, y eso lo podemos ver hoy en día. Casi nunca hay un buen consejo de acercarse a Dios, sino siempre hay un atajo de buscar un ídolo o buscar una cosa distinta a lo que es el Dios verdadero. Y en ese contexto aparentemente tan negativo, el Señor le habla a Israel como un padre a su hijo. Y eso lo vemos en los 2 primeros versículos que leímos, en el 8 y el 9.
para después, ya en el versículo 10 y 11, hay un llamado al pueblo para que no tema, y ese mismo llamado será replicado en el versículo 13, que constituyen no solo el centro de este capítulo, sino que creo que son las promesas más importantes que están en toda la sección. Y hay una amenaza para aquellos que atacan al pueblo de Dios. También en esa sección, desde el versículo 10 hasta el versículo 12, para finalmente en el versículo 13 y versículo 14, el Señor retoma su promesa y la reafirma para que todos sepan que Él es el Dios santo, el Dios verdadero, el que los libra y el que los ama. En nuestro sermón dominical de hoy vamos a mirar esos tres aspectos de los cuales acabamos de hablar, y el primero de ellos se encuentra entre el versículo 8 y en el versículo 9, en donde vemos que el Señor libra en virtud de lo que Él ha prometido, en virtud de su propia fidelidad. Y me encanta la manera como empieza el relato, esa sección en el versículo 8, porque dice: pero tú, Israel, mire cómo le llama, Israel. ¿Y qué tiene eso que ver? ¿Qué importancia tiene? ¿Se acuerdan ustedes aquella lucha entre Jacob y el ángel? Se llamaba Jacob, ¿verdad? Jacob, que significa el que suplanta. Pero Dios en ese momento le dice: mira, después de aquella lucha, y Jacob le dice: bendíceme, bendíceme. ¿Y cuál es la bendición que recibe? Un cambio, una transformación en su alma. La bendición es bien profunda en su corazón. Dice: ya no te vas a llamar más. El nombre era muy importante en Israel, porque representaba el carácter, lo que realmente es la persona. Ya no te llamarás más Jacob. De ahora en adelante serás Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y le dice: y ahora llévelo a los términos del pacto, el Dios de Israel, porque tú, Israel, mire cómo le llama primero: siervo mío eres tú. Y aquí dice otra vez: Jacob, a quien yo escogí. Está reconociendo por un lado el Señor que este hombre, que este pueblo es un pueblo bendecido porque Dios lo bendijo, pero también estás recordándole que es un pueblo imperfecto. La diferencia entre Israel y Jacob: un mismo hombre, sí, un mismo hombre. Jacob era Israel, pero el nombre Israel connota la obra de Dios en él, mientras que Jacob significa lo que él era, su antigua naturaleza, y eso es Israel. Eso es el pueblo a que Dios llamó. Y le dice: a quien yo escogí. Es decir, tú no eres de mi agrado porque tú mismo te presentaste delante de mí, sino porque yo te escogí a ti. Y dice, cierra el versículo diciendo: a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Todo este pasaje encierra una manifestación clara y visible del glorioso pacto de Dios. Dios escoge no por lo que hay en su pueblo, no por lo que hay en nosotros, sino por lo que Él es. Dios escoge de acuerdo a su fidelidad, de acuerdo a su poder, de acuerdo a su gracia, de acuerdo a su propósito, y siempre para su gloria. Es una manifestación maravillosa de esto. Y luego le dice: porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Y aquí hay otra buena noticia: la frase te escogí aparece duplicada. Cuando en la Biblia una frase aparece tan cerca una de otra, como en este caso,
te escogí y te escogí, significa que el asunto es serio. Significa que Dios ha escogido y que no va a retroceder en su intención de hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable y aquí lo está recordando. Te escogí y te escogí. Pero hay una tercera frase que reafirma las dos anteriores al final del versículo 9. Dice, y no te deseché. Esto es una buena noticia para Israel, porque le está diciendo, es imposible que te puedas desprender de mi mano. Es imposible que puedas salir, que puedas caer de mí. Y podríamos nosotros decir, desde dos perspectivas, podríamos mirar ese pasaje. Una perspectiva egoísta, inquisidora y malvada con los demás, diciendo, Señor, pero es que este pueblo, este es un pueblo perverso, un pueblo inconstante, pecador, que no te ama porque se aparta de ti. Podríamos tener un primer acercamiento al texto de esa manera, pero podríamos tener un acercamiento piadoso hacia el texto y decir, Señor, yo soy igualito que Israel. Soy idéntico a Israel y creo que es la aproximación correcta, porque en todo el Antiguo Testamento Israel es un tipo de la iglesia del Señor. Y tendríamos que decir lo mismo. ¿Quién de nosotros aquí podría acercarse sin pecado delante del Señor? Ninguno de nosotros, ninguno. Solo por la obra en la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por esa sangre que limpió nuestro pecado, solo por esa gloriosa y maravillosa obra nos podemos acercar confiados a Él. Solo por Él. Y esa es la primera aplicación o la primera reflexión que deseo que en esta mañana quede grabada en sus almas. Pero hay una segunda sección, desde el versículo 10 hasta el versículo 12. Esos tres versículos tienen una promesa, pero también una amenaza. Y tengan en mente el versículo 10, porque en el próximo punto va a tener que nuevamente asociarlo con lo que viene. Mire, en el versículo 10 y hasta el 12 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Bien, el versículo 10 lo vamos a poner en la última parte por razones didácticas. Y vamos a leer, vamos a centrarnos únicamente en los versículos 11 y 12, los cuales tienen una amenaza para los enemigos del pueblo de Israel. El pueblo de Israel que era lo mejor, lo más fiel y maravilloso, ¿verdad? No, ¿verdad? Eso no era el pueblo de Israel. Pero entonces, ¿qué era el pueblo de Israel? Era un pueblo infiel. Nuevamente lo he dicho, pastor, pero lo está repitiendo otra vez. ¿Qué necesidad tenemos si ya nos lo dijo? Lo repito, porque ese pueblo infiel, impío, malvado, como usted y como yo, es el pueblo amado de Dios, el cual los enemigos que se levantan contra ese pueblo son combatidos por Dios. Y seguramente a nivel moral, como el mundo evalúa las cosas, no hay mucha diferencia entre uno y otro, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia espiritual entre uno y otro? Que Dios
en su misericordia, en su gracia, en su amor, decide guardar a su pueblo para sí. Y todo el que es guardado por Dios es atacado una y otra vez por aquellos que no son pueblo de Dios, por aquellos que odian al Dios de Israel y por aquellos que odian al pueblo del Dios de Israel. Y es por eso que Dios le dice, sí, claro que tienes enemigos. He aquí que todos los que se enojan contra ti, ¿qué pasará? Serán avergonzados. Aquí hay una promesa escatológica, es decir, que apunta al final de los tiempos, pero también una promesa que apuntaba a lo que ocurriría dentro de 70 años más o menos, o 150 años después. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán ¿qué? Avergonzados. Avergonzados. Y confundidos. Y luego viene tal vez lo más impactante de todo el versículo, de la forma como Dios juzga a los que no son suyos. Dice, serán como nada. Serán como nada. Y creo que varias veces he dicho esto. ¿Cómo es la nada? ¿Alguien me podría explicar cómo es la nada? La nada es nada. Y varias veces he usado esta ilustración. Si usted cierra sus ojos y se trata de imaginar la nada, no se la puede imaginar. Porque la nada es nada. Si cierra los ojos, tal vez verá negro, rojo, azul, depende. Pero eso es un color. La oscuridad es algo, pero la nada es nada. Usted se podrá imaginar el vacío del espacio, pero el vacío del espacio es el vacío del espacio, no es la nada. ¿Y sabe por qué es tan difícil imaginarse la nada? Porque la nada no existe. Dios está siendo tan contundente contra los impíos y malvados que les dice, ustedes serán como nada. Es como si son reducidos a algo más que la mínima expresión. Y algo más que la mínima expresión tampoco nos la podemos imaginar porque no es nada. Entonces es una declaración del Señor. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Es una promesa del Señor. Y luego ya en el versículo 12 dice, buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada, nuevamente, hay una duplicación de la idea, y como cosa que no es. Y aparece la tercera negación. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la elección? Yo te escogí. En el versículo 9 y 10, y dice, y no te deseché. Aquí dice, serán como nada, como cosa que no es. Nuevamente se repite la idea, pero ahora es una idea totalmente negativa. Se da cuenta, hay una promesa para los que Dios ha escogido, para los que Dios ha redimido y salvado, una promesa de redención gloriosa, mientras que acá lo que encontramos que es una promesa de destrucción total. Y no se limita a la historia. Entiendo que varios comentaristas hacen un esfuerzo por tratar de encajar esta profecía dentro de un periodo histórico particular para limitarla únicamente a la acción temporal de Dios. Dicen, bueno, Dios acabó con los asirios, ahí está, acababa de ocurrir. Y sobre todo aquellos intérpretes liberales de la Escritura que no ven más poder en Dios que el hombre tiene. Dicen, no, o tal vez se refiere, dicen ellos, a la acción de Dios sobre el imperio babilónico que fue destruido posteriormente por los medopersas, o tal vez en la destrucción de los medopersas que aunque fueron buenos con los israelitas, también fueron acabados posteriormente por los griegos. Y así, ad infinitum. No. Aquí hay mucho más que eso. Claro que hay una situación temporal, pero aquí hay una situación escatológica que apunta a la redención gloriosa y final de todos los dolores del pueblo de Dios en todas las épocas, por la obra de alguien, que después sabemos que es Cristo,
y la destrucción terrible de todos los impíos que no miraron a Cristo como el Señor. Y esa seguridad la tenemos cuando vamos a la última sección, versículos 13 y 14, donde está replicada esta promesa gloriosa que ya habíamos leído en el versículo 10. Y dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Porque no temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Bien, veamos esta parte. El por qué es claramente una explicación de algo que antecede. ¿Qué es lo que está explicando el Señor? De por qué salvará a Israel y por qué destruirá a los enemigos de Israel. Y la explicación es clara. En esta réplica de la promesa que aparece en el versículo 10, dice, porque yo Jehová soy tu Dios. Esa primera declaración es necesario que la entendamos porque es crucial en todo el texto. ¿Cuál es la razón final por la cual Dios salva a Israel? Planteémosla así, y condena al impío. ¿Cuál es la razón final? Porque yo soy Jehová tu Dios. Sí, pastor, ¿y? Dios no salva al que no es suyo. Dios no salva al que no decidió salvar desde la antigüedad, desde antes de la fundación del mundo. Es la expresión teológica correcta. Y lo que está diciendo el texto también, está construido de tal manera que lo que aparece aquí es el nombre del Dios del pacto. Cada nombre que la Escritura usa tiene un propósito particular de ilustrar algo de Dios. Y aquí el nombre que aparece en hebreo es el Yahweh. ¿Qué es Yahweh? ¿Quién es Yahweh? El Dios del pacto. ¿Se acuerdan cuando se le aparece a Moisés? ¿Y tú quién eres, Señor? ¿Cómo le digo? ¿Qué nombre le doy al pueblo tuyo cuando me pregunten quién te envió a salvarnos? El Dios de Israel. Sí, pero ¿quién es? Yo soy el que soy, le dijo el Señor a Moisés. Yahweh, el Dios del pacto. Y luego le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Esa promesa está en este pasaje como Dios de pacto. Versículo 8, Israel, Jacob, Abraham. Ahí está. Dios está diciendo, te salvo Israel, ¿sabes por qué? Porque yo siempre soy fiel a mí mismo, porque yo soy el Dios de pacto, porque yo no me olvido del pacto. Han pasado muchas generaciones desde que tú saliste de Egipto, yo te saqué de Egipto, sí, te libré de Egipto. Y ahora, en este tiempo, aunque hayan muerto tus padres, aunque hayan muerto los que escucharon inicialmente la promesa por ser mía es firme. Yo soy el Dios del pacto, por lo tanto te salvo. Y qué gloriosa es esta expresión, porque no solo es la expresión de que Él es el Dios del pacto, sino que se identifica como suyo. Yo soy Jehová, soy tu Dios. Wow. Dios se muestra, ¿sabe como qué aquí? No solo como un padre amoroso. Se muestra como Dios dándose a sí mismo como un regalo a sus escogidos, como un pueblo, como el Dios del pueblo. Yo soy tu Dios, el regalo, el Dios del pacto. Pero el pacto de Dios es también inmutable, es decir, no puede cambiar, no a causa del hombre. Ya al principio de este sermón habíamos dicho que mientras Dios se mantenía fiel, el hombre fluctuaba. Pero esto es glorioso porque Dios se mantiene fiel a Él mismo, a la palabra que ha dado. Por eso es que la Escritura dice, oh Señor, si no fuera por ti ya hubiéramos perecido. Porque nuestras maldades son muchas y se acumulan. Pero en cambio, el Dios Todopoderoso siempre permanece fiel. Y este pacto es un pacto tan glorioso
tan maravilloso que tendría resultados eternos una vez y para siempre. Pero de eso hablaremos dentro de un poquito de tiempo, porque me toca hablar del resto del texto. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y esto es una expresión bastante significativa, porque no dice que el hombre sostiene a Dios con su mano derecha, ni que ambos nos sostenemos, ni que hay algo así como una sinergia o una colaboración entre uno y otro. No es lo que está diciendo el texto. El texto lo que nos está diciendo es que el Dios del pacto sostiene a su pueblo. Es algo así como, no sé si alguna vez le ha tocado cruzar la calle con un niño que está aprendiendo a caminar. Cuando vamos a cruzar la calle y la calle son muy transitadas, nosotros no dejamos que esa manito tan pequeñita nos agarre a nosotros, porque nos tomarían como así. Sus manitos son muy pequeñas y esto haría que se suelten. Pero la imagen que da es de la mano más grande sosteniendo por el brazo al más pequeño. Y es lo que hacemos, que a veces el niño nos da la mano y decimos, no, venga, y lo tomamos y cruzamos con ellos la calle así para evitar que se nos suelten, y terminamos de pasar la calle, y cuando ya pasamos la calle, entonces sí, los dejamos que tomen la mano o que nos tomen 2 deditos o algo así. Vamos, hijo, ven. Esto es una figura tierna, pero es una figura fuerte al mismo tiempo. Dios no deja la salvación, la redención o cosas como esta a nuestra propia iniciativa. No. Dios no solo desde la eternidad determinó lo que iba a hacer, sino determinó el cómo lo iba a hacer. Y muchas veces cuando nuestra necedad se levanta, Dios dice, no es como tú quieres hacer las cosas, es de la manera como yo las hago. Y es Dios el que nos toma por la mano derecha. Y es importante también el uso de la mano derecha, porque la mano derecha, recuerden que es la mano de la justicia, la mano limpia, la mano que se sostiene, la mano que se acerca, en fin, es eso. Por eso es que en la época mía, los que éramos zurdos, cuando escribíamos, nos enseñaban a escribir con la derecha, dejándonos una letra horrible, por cierto. Mi letra mejoró ahora que aprendí a escribir en computador. Entonces, es la diestra para Israel. Es una cosa genial, maravillosa, porque tiene que ver con todo lo recto, con todo lo que es derecho, valga la redundancia. Entonces, Dios dice que te sostiene por tu mano derecha, y luego viene la misma promesa que aparece en el versículo 10. No temas, yo te ayudo. Ya en el 10 había dicho, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Se repite nuevamente, yo soy tu Dios. En el versículo 10 y en el versículo 13. Este es uno de los textos más difíciles que hay de entender, porque exegéticamente hablando, la estructura está llena de paralelismos. Es más, casi todo es un quiasmo, es una estructura quiástica, en donde tal vez una idea, viene una negación de la idea, una reafirmación de la idea, una idea principal, y luego empieza a aparecer nuevamente la misma estructura, pero en forma inversa. Recuerdo que cuando hemos estado estudiando este libro, empezamos a hacer el ejercicio de sacar el hebraísmo, el quiasmo allí, y después decimos, no. ¿Y qué hacemos entonces? Tomamos, con nuestra mente limitada, tomamos cosita por cosita y la vamos poniendo juntos, entendiendo que Dios está hablando una sola cosa. Pero en esa sola cosa que está hablando, repite una y otra vez, yo te elegí, yo condenaré a tus enemigos, y ahora nos está diciendo, yo soy tu Dios, yo soy tu Dios. ¡Qué maravilla!
El Señor nos recuerda muchas veces las mismas cosas porque nosotros olvidamos muchas veces las mismas cosas. Alguien decía que hay un no temas para cada día y para cada situación en particular. R.C. Sproul, en su libro Cómo estudiar e interpretar la Biblia, hace una broma sobre el texto del versículo 14, en donde dice que alguna vez había un creyente diciendo: oh, yo soy gusano y no tengo esperanza. Y otro hermano abrió su Biblia aquí en Isaías 41:14 y dice: no temas, gusano. Tenemos esa tendencia a desanimarnos, esa tendencia terrible a que cuando las cosas andan mal humanamente hablando, sentimos que el cielo se nos derrumbó. Y Dios en su gracia nos dice: no temas. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Te ayudaré algunas veces. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estamos en el ámbito todavía de que la profecía podía tener una parte temporal, ¿verdad? Sí, todo esto podía tener una parte temporal, como lo habíamos dicho, pero estoy seguro que apunta a lo escatológico, al final de los tiempos, cuando nuestro Señor regrese por segunda vez. En el versículo 14, que acabábamos de hablar de él, dice: no temas, gusano de Jacob, oh vosotros, los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová. Nuevamente el nombre del Dios del pacto, pero aquí viene una parte gloriosa, el epílogo de todo, el final de todo, de toda esta parte, de todo este texto del pasaje. Está hablando el que hace la promesa. ¿Quién es el que hace la promesa? El Santo de Israel es tu Redentor. El Santo de Israel. ¿Qué cantidad de atributos utiliza Dios allí para hablar de sí mismo? El que te sustenta, el que te sostiene. Yo soy tu Dios, el que está contigo, el Dios del pacto, la fidelidad, la inmutabilidad, la eternidad de Dios. Pero ahora dice algo que no había dicho. El Santo de Israel. Y la santidad de Dios es aquella maravillosa manifestación indescriptible del Dios que es totalmente trascendente, apartado del pecado, glorioso, majestuoso, pero que a pesar de ser así, se digna a mirar a los hombres y a ser su Redentor. Y esta palabra al final no puede sino maravillarnos a cada uno de nosotros, porque el Dios totalmente trascendente dice que es nuestro Redentor. Y entendemos por el resto de las Escrituras y también por este maravilloso libro de Isaías, que la redención no podía ser posible simplemente Dios olvidando el pecado del hombre, porque eso lo convertiría en un Dios injusto. Sabemos que Dios no podría, como decimos en Colombia, hacerse el de la vista gorda, dejar pasar el asunto como si nada hubiera ocurrido, como un padre irresponsable que deja que su hijo haga lo que quiere hacer a poca edad. No, Dios no es ese ser. Dios es santo, y por ser santo aborrece el pecado, aborrece la injusticia y aborrece la maldad. Pero a pesar de ser santo y vivir en ese grado de pureza absoluta que solo puede tener Él, le dice a Israel que Él es su Redentor. Y la redención de la cual se habla en toda la Escritura es únicamente posible en Jesucristo. Solamente en la cruz de Cristo tenemos redención. Él es nuestro Redentor. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es nuestro Redentor. Pero la redención le costó dolor. Le costó ir a la cruz por un pueblo particular.
derramó su sangre por usted, por un pueblo particular, al cual redimiría para siempre. Por usted y por mí el Señor padeció en la cruz del Calvario los dolores más terribles relacionados con el Padre apartando el rostro de Él. No solo es lo físico, es el dolor del infierno mismo, del abandono, de estar sin Dios durante aquellas 3 horas en la cruz del Calvario. Un dolor intenso y profundo, un dolor horrible. ¿Debido a qué? A nuestra maldad. Pero aquí seguramente el motor que impulsaba a Cristo era la gloria de Dios. Oh Señor, esto te da gloria, tú eres santo, Padre. Pero estoy seguro que en medio de eso, Cristo como sacerdote, como supremo sacerdote nuestro, según dice la carta a los Hebreos, tenía en mente cual engastaduras de piedra con los nombres de las tribus de Israel, de los sacerdotes en el pecho, los nombres de cada uno de nosotros, intercediendo por nosotros para su propia gloria, para tomarnos para sí. ¿Y por qué lo hizo? Lo había prometido desde la eternidad, lo había decretado desde la eternidad y lo hizo en el tiempo. En el tiempo. Él es nuestro Redentor. Oh Iglesia del Señor, nuestro Redentor, el Santo de Israel, el Dios Todopoderoso, tuvo cuidado de nosotros y sigue teniendo cuidado de nosotros. Y quiero cerrar con 2 aplicaciones básicas. La primera es para aquellos que aún no han puesto su fe en Jesucristo. Amigo, el principal problema al que te enfrentas hoy no es la escasez, no es un mal gobierno, no es ni siquiera la enfermedad o la proximidad de la muerte física. No, tu principal problema hoy es que no conoces al Redentor. Y el llamado que quiero hacerte desde la Escritura es que corras a los pies de Cristo y le supliques que te conceda arrepentimiento y fe para abrazar la salvación por la gracia. Pero hay una exhortación para mis hermanos, para los creyentes. Y creo que empezamos igual. Nuestro principal problema no era el problema del pueblo de Israel, que eran las invasiones, la forma de vida malvada, sino el pecado. Todo el pecado que estaban viviendo. No era que dentro de poco los iban a invadir los babilonios. No se trataba de eso. El problema era mucho más serio. El problema era que siendo el pueblo de Dios estaban alejados de Dios. Y mis hermanos, creo que es tiempo, conforme a las Escrituras, de volvernos a Dios. Ya no para ser salvos, sino porque somos salvos. Porque Dios ha manifestado su amor para con nosotros en esta palabra. Dios en su gracia nos ha dicho que Él es el Dios del pacto, que permanece fiel y nos ha llamado para que nos acerquemos a Él. Él nos sostiene de su mano derecha. Él es el que nos dice, no temas. Él sabe cuáles son nuestros pecados y nuestras maldades y nos llama a que los confesemos. ¿Y qué debemos hacer entonces? Pues acercarnos al Señor, suplicar su misericordia, suplicar su gracia para con nosotros cada día de nuestras vidas y confiar en Él, confiar en el Señor. Como dice el himno, confiando solo en Él, obtengo salvación. Amén. Señor, te damos las gracias en esta preciosa hora, en esta mañana, por la multitud de tus misericordias sobre nosotros, Señor. Tú eres el que nos dice, no temas, yo te sostengo de tu mano derecha. Yo soy Jehová tu Dios, y lo repites, yo soy Jehová tu Dios, el Santo de Israel, tu Redentor. Señor, creemos esto no porque nuestra capacidad intelectual o por el azar lo hayamos descubierto, sino porque tú te has revelado a nuestra vida por tu palabra, por el poder de tu Espíritu Santo, y por eso hemos conocido a tu Hijo Cristo, el Señor. Ayúdanos a permanecer firmes en ti, Señor, como iglesia. Sabemos que las condiciones de nuestra vida no son fáciles,
Muchas veces son muy difíciles, Señor, pero creemos que tú eres Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, Señor, y que tú nos sostienes en virtud de tu fidelidad a ti mismo, de tu gracia derramada en Cristo, del poder manifestado por tu Espíritu y de lo que cada día nos hablas a través de tu palabra. Gracias, Señor, a ti la gloria. Gracias, Señor, a ti la honra y a ti la alabanza, Padre Celestial, por siempre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.